Bueno amigos, buenas tardes. Estamos acá en el segundo capítulo de nuestra radio, Yo Soy Digital. Y en esta ocasión, como habíamos dicho la vez anterior, tenemos una invitada que se ha dedicado al entretenimiento de los adultos mayores, incluso probablemente como forma terapéutica para ellos. Ella nos va a contar, Trini Siles. Vamos a tocar otros pequeños temas de actualidad referidos a la transformación digital y su impacto en nuestras vidas. Quiero dejar para ello a Alejandro, que nos tiene algunas novedades que vamos a tratar de conversar entre todos en lo que sigue. Alejandro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Amigos, bueno, tenemos una invitada de lujo hoy día, no hay nada que decir al respecto. Vamos a dar temas bien interesantes con respecto al adulto mayor, pero ¿sabes qué? Para que comencemos y entremos un poquito en calorcito, quería comentarle un par de noticias que vi en la semana, que me llamaron mucho la atención. De partida, bueno, el gobierno británico con este tema del coronavirus, a causa que los adultos mayores adopten como este tema de la tecnología, para comunicarse, han determinado bajo estudios con Google que han bajado un poquito el tema de la brecha que han tenido ellos, de acuerdo a distintas políticas o de alguna forma formatos que han llevado adelante, como por ejemplo personas que van asesorando a los adultos mayores. Lo encontré bien interesante, ellos han tenido como un avance en ese ámbito. Lo otro interesante que vi en la semana, que yo no sé si ustedes lo vieron, por favor díganme, a lo mejor yo estuve viendo otra cosa, en definitiva fue que en el hospital de Huechuraba, en ese nuevo que está en espacio riesgo, van a habilitar como tablet para poderse comunicar con las personas que están hospitalizadas. Van a ir Excelente. como programando como agendas con los familiares. Y eso fíjate que me hizo mucho sentido con respecto a las personas que están, sobre todo adultos mayores, que no tienen como esa comunicación. No sé, lo encontré muy interesante en verdad. No sé. ¿Y esto ya está implementando o un plan piloto? ¿Qué supiste? Mira, lo que pasa es que el director del hospital de Huechuraba es el director del hospital San José. Entonces, vi en las noticias que una persona encargada estaba implementando este sistema. De hecho, iban a habilitar tablets y conexiones. Bueno, habló ahí el encargado y en verdad como que no se destacó mucho en las noticias. Y creo que es digno de destacar, en verdad que sí. Claro, el problema es que lo que hemos conversado siempre es que siempre tienen el celular quebrado, el celular que la familia votó, o simplemente el celular que es para llamar y recibir llamadas. Entonces, claro, el tablet para ellos va a ser un acompañamiento, que es el tema que hoy día vamos a tocar con nuestra invitada, porque ya lo sacan de su hogar, están enfermos, están con miedo, y si ellos están en contacto con un familiar, lo que hemos hablado siempre, que a través de un WhatsApp, un video digital, una grabación, más que grabación a ellos les gusta el video. Igual les gusta que los llamen, pero si ven a la persona se ponen más contentos y por lo tanto creo que la mejoría hoy día es mucho más rápida, y por eso cuando operan a una persona lo primero que hacen es mandarlo para la casa rápidamente. Antes estaban en los hospitales 15, 20 días y hoy día es mejores en su casa. Entonces lo encuentro una excelente iniciativa del gobierno o de la municipalidad. No sé quién está ahí agendando toda esa parte tecnológica. Sí, como te digo, yo digno de destacar y por eso quería traer un poquito a la mesa y también por la invitada que tenemos hoy día, que tiene que ver también con el trato del adulto mayor. Así es. Ustedes me dicen, la invitada de hoy día que tenemos es Trinidad Siles, licenciada en castellano en la Universidad Católica y actualmente impulsando el emprendimiento Contracuento y Mareas, actividades literarias y recreativas para adultos mayores. Trini, cuéntanos cómo te inspiraste, cómo nos vas a inspirar a nosotros, y adelante, micrófono abierto. Bienvenida, Trini. Bueno, antes que nada agradecerles a ustedes la acogida y sobre todo que me den un espacio para poderme contactar a través de los cuentos con los adultos mayores. Recuerdo, a propósito, para poder partir, recuerdo una persona que me dio algún buen consejo en mi vida como madre, en la formación de mis hijos, que fue la de tratar de desarrollarles una segunda inquietud o actividad en su vida.
fuera de la responsabilidad del estudio o más adelante de la universidad, que tratara de tener una entretención adicional para llenar su vida. Ya podía ser dedicarse a la música, al arte, a la pintura, a la fotografía, en fin, al campo, al deporte, pero que no la dejara de lado y que lo tratara de acompañar hasta que llegara a adulto. Y creo que en mi actividad con la tercera edad, eso lo compruebo, lo importante que es tener una segunda actividad en la vida, tener no solamente otro que hacer, además de alguna profesión que uno haya podido tener o alguna actividad laboral en la vida. Y me llama mucho la atención que en general mi relación con los adultos mayores es a través de los libros y también de un encuentro, un espacio que tengo con ellos para activar la memoria. Y me doy cuenta que la mejor, el mejor o a las mejores personas que están con mejor salud mental, a eso voy, o con mayor ánimo para enfrentar los años de vejez, ha sido justamente esto. La gente que va a mis talleres en general ha sido una persona que ha leído mucho en su vida. Puede haber sido los diarios, revistas, no necesariamente novelas o libros técnicos, o se ha dedicado a la música y le encanta la ópera, o ha tenido algún deporte y sigue con esa afición, o le gusta mucho el cine, o directamente ha jugado mucho en su vida bridge o cartas o juegos que los hagan pensar. Y tengo la impresión de que esa segunda actividad de la que yo les hablo les ha servido en su vida más adulta como un salvavidas en su tiempo de vejez, en el que obviamente se han encontrado con muchos más momentos muertos, o momentos en el que han sentido un poco más abandono de parte de la familia, o que directamente se han enfrentado con la partida de muchos de sus amigos por la edad que ya tienen. Pero en general, ellos mismos destacan lo importante que es poder, por ejemplo, navegar en Internet para poder descubrir conciertos espectaculares, óperas que están hoy día, sobre todo en tiempo de pandemia, muy en boga. Es gratis. Sí, o películas, pero que tienen justamente esa inquietud. Me da mucha pena porque veo a otros adultos mayores que están presentes, pero en el fondo están en cualquier otro espacio tratando de llenar un tiempo de aburrimiento, y muchos se quejan justamente de que no saben qué hacer, o el día se les hace interminable. Y pienso que hoy día más que nunca, incluso el tema de la tecnología los, los puede recibir a ellos y mantener una relación con ellos mucho más amigables. Y ellos pueden descubrir incluso cómo llenar su tiempo gracias a Internet o gracias al computador simplemente. Por ejemplo, Está el mundo al alcance. Es como dices tú, está el mundo al alcance de ellos, pero sí, se perdieron, como dice Alejandro, en que Inglaterra está cortando esta brecha digital, y aquí como sociedad tenemos este compromiso pendiente, a cortar la brecha digital, porque si en Inglaterra ya lo están usando, claro. no sé en Estados Unidos, pero es importante que acá como sociedad nos hagamos cargo de eso. Sí, Cecilia, sí. Para conocerte un poquito más, ¿cómo son tus talleres? ¿En qué consisten? ¿Hacia dónde va como enfocado? Cuéntanos un poquito más Sí, sobre eso. sí, Alejandro. A ver, yo tengo 3 tipos de talleres. El primero es el taller de cuentos, pero no son cuentos infantiles, sino son cuentos que poca gente conoce, de autores clásicos que son para adultos, y son cuentos literarios. Por lo general, cuando voy a residencias o a casa de adultos mayores, lo que hago justamente es leerles un cuento,
si es muy largo lo acorto, pero con la idea de mantenerlos a ellos interesados. Y una vez que termina esto, tratar de conversar con ellos de cuánto han captado y qué les ha llamado la atención, y tratar de analizar algunos antecedentes o el comportamiento de los personajes o la trama o qué hay detrás. Y eso nos da para mucho. Tengo otro taller que es de memoria, en el que les preparo PowerPoint con la idea de ir comprometiéndolos con ejercicios mentales de concentración, de memoria, de asociación. Y ellos, la verdad que se entusiasman mucho. Tengo, como le conté en algún momento a Cecilia, tengo una alumna de 102 años que es un as para hacer operaciones aritméticas y no falta nunca. Oh, qué impresionante. Y tengo un tercer taller que es de autobiografía. Son tres personas mayores que están preparando, y justamente a través de computador, porque ellos se lo han puesto como un reto, y le están escribiendo su biografía a sus nietos. Es una experiencia muy linda, sí, porque la idea de ellos es podérselos entregar en vida a sus hijos como un regalo que les deja el abuelo. Pero todo eso lo han hecho en computador. Una de esas tres personas no sabía escribir en computador, había escrito todavía en máquina de escribir. Y esto ha significado para ella un desafío fantástico, porque ha necesitado de sus nietos para poder aprender a hacerlo. Esas son las tres actividades. Ahora están un poquitito congeladas porque las residencias están impidiendo, y por sabias razones para protegerlos, las visitas a ellos. Por tanto, no he tenido la facilidad tampoco para relacionarme con ellos por Zoom, porque tienen problemas de oído o de vista. Entonces, tenemos congelado por un tiempo estas actividades. Trini, deben estar extrañando montones. Sí. Dale, Alejandro. Trini, yo también. Sí. Desde tu experiencia, Trini, ¿cuál es como el valor terapéutico que tienen esta actividad los adultos mayores? La verdad que para mí ha sido fantástico descubrir que les ha servido mucho, en el sentido de que esperan semana a semana la actividad de la memoria, por ejemplo, para ir probando cómo van con relación a la vez pasada. Me esperan muchas veces y me preguntan, incluso la semana antes, ¿qué vamos a leer para la próxima vez? Hay una cierta ansiedad. Entonces el hecho de que ellos esperen una actividad recreativa e intelectual para ellos es importante. Pero desde el punto de vista de comunidad, ellos se sienten perteneciendo al grupo de cuentos, y eso frente al resto les da un valor mayor. A fin de año generalmente presentamos un pedacito de una obra de teatro y la ve toda la residencia, por tanto eso también lo esperan. Pero los vínculos que se han creado entre ellos mismos ha sido muy apoyador. Se han hecho mucho más amigos. Ahora de pronto los veo conversar más entre ellos, se invitan a los departamentos. Entonces sí, ha habido algo de eso. Ahora me llama mucho la atención, a propósito de los talleres de cuentos, una situación que se da mucho es que muchas veces los argumentos de los cuentos les llegan personalmente a ellos, y más de alguna vez de pronto los pillo llorando o con los ojos mojados, porque les habla de algo que ellos han podido relacionar con los cuentos. Para mí esa es una experiencia notable. Muchas veces o en otras oportunidades se da que ellos quieren hablar sobre algo similar, o cuál ha sido una experiencia similar que han vivido en su vida con estos cuentos. Entonces, la verdad que humanamente a mí me ha proporcionado muchísimo aprendizaje de parte de ellos, porque uno tiende a pensar que la gente mayor ya es repetitiva,
o es latera, y no, la verdad que es una fuente de sabiduría. Muchas veces ellos mismos terminan dándome consejos cuando yo les hago preguntas por dificultades mías. La verdad que se ha establecido una amistad preciosa con ellos. Yo le agradezco muchísimo. Los cuentos como que levantan otras historias, ¿no? Se reflejan en sus propias vidas, yo creo. Sí, además los cuentos tienen otra facilidad que es transportarlos a otros mundos y que conozcamos, por ejemplo, a Yum Palahiri, que es una norteamericana, que también es hindú, que cuenta justamente sobre su infancia en la India, cómo eran los matrimonios, cómo se daban las familias. Entonces nos permite transportarnos y viajar también a ese tipo de circunstancias, de sociedades que conocemos menos. Entonces, créanme, yo la verdad que he trabajado en universidades casi siempre, y si bien me ha encantado el trabajo, el haberme dedicado este último tiempo a la literatura que yo estudié y poder trabajar con ellos, pero con gente que disfruta muchísimo esto, es una joya. No sé si, bueno, Cristian tiene su papá con la misma edad que mi papá, de 85 años, Alejandro también tiene a su mamá. También. ¿Tú crees que esto, a lo mejor uno subestima la edad de ellos y dice, ay, qué lata, tengo que ir a verlo, o no van a entender tal vez algo que yo voy a hacer? Pero yo creo que desde tu punto de vista, y aquí Cristian y Alejandro me pueden apoyar, ¿qué opinan si sus papás recibieran cuentos o que alguien les vaya a cambiar la rutina y esto también los haga pensar, los haga volver al pasado o relacionarnos con sus vidas? Porque los cuentos que cuenta Trini son cuentos que los hacen pensar. ¿Ustedes qué opinan si sus padres hoy día recibieran cuentos? ¿Tendrían una mejor calidad de vida, como estábamos hablando de salud mental? Porque a lo mejor nosotros lo subestimamos. Sin duda que es un aumento de la calidad de vida del adulto mayor en la posibilidad de entretenimiento, llamémoslo entretenimiento, pero Claro. que además tiene un fin terapéutico y social también. Sí. De crear redes de grupos que crean redes. Muchas veces las redes que un adulto mayor tiene, y sobre todo que vive en casa de reposo, son mínimas, porque incluso entre ellos, si no hay un factor que los una, no se unen, que es la experiencia que yo he visto con mi papá. Pero fíjate que tanto el de cuentos sí, de todas maneras, pero también yo creo que lo que debe ser muy interesante, a lo mejor Trini nos puede decir algo de eso, es el tema del taller de autobiografía. Sí. Yo participé en el diplomado junguiano de la UCE hace unos 10 años, de psicología junguiana, y la tarea final era escribir tu autobiografía. Y el promedio de edad ahí serían 40 años, y para todos fue súper fuerte escribir la autobiografía. Me imagino una persona que tiene, que la muerte no es una abstracción, sino que está ahí al lado, escribir su autobiografía. Pensando, cuando tú lo mencionabas, no sé si pensaba mucho en mi papá, en el sentido de que más de una vez mi papá me dijo que le gustaría escribir un libro de su autobiografía. Entonces yo creo que es muy, muy, muy potente. No Es sé si algo que qué ahí la experiencia Trini. con, en ese tema. No, Cristian, tienes mucha razón, y yo creo que para ellos es fantástico trabajar revisando su vida también, porque hacen justamente una revisión y van destacando lo que más les interesó, lo que no. Se tienen que esforzar mucho. Bueno, yo parto pidiéndoles fotografías, porque las fotos les pueden permitir acercarse un poquito mejor con la imagen a los momentos que han vivido o qué les significó para ellos. Pero la verdad que es un experimento muy vital para ellos ir sacando. Y además para nosotros los que quedamos, yo hasta el día de hoy, la verdad que me arrepiento de no haberle preguntado más a mis papás qué opinaban sobre esto,
o qué les pasó ante esto otro. Hay muchos cuentos que de hecho revelan eso, ¿no? La falta de comunicación con los adultos mayores que no supieron entregar a tiempo un bagaje o una herencia. ¿Será que nosotros no quisimos escuchar? Porque yo creo que ellos siempre quisieron entregar. Yo creo. Porque nosotros estamos todos apurados. No sé si Alejandro algún día le ha preguntado a su mamá la historia de su vida, algo que ella no te haya contado todavía y que a lo mejor ella piensa que es una historia o que te va a aburrir. Bueno, mira, yo estaba pensando en lo que estaba conversando Trini, que parece que se nos quedó pegadita un poco. Vamos a ver qué Sí, pasa con eso. El tema de contar historias es como que las historias abren como espacios a veces, yo pienso, medios inciertos, ¿no? sí, claro, Medios sí, es inciertos. verdad. Voy a pausar. Cecilia, bueno, con respecto, bueno, este tema de contar cuentos, con respecto a mi mamá, ¿sabes qué? Como que el contar cuentos es como que abre como de alguna forma pensamientos como recuerdos medio insospechados, en verdad. Porque la última vez que yo estuve con mi mamá, o sea, conversando cosas serias, Trini, fue sobre el cuento de mi abuelo, cómo era mi abuelo. Y cuando ella empezó a relatar cosas de su papá, ella me decía, Alejandro, ¿sabes qué? Hay cosas que no me acordaba. No me acordaba que mi papá, le decía a mi mamá, era militar, fue militar. A lo Uy, mejor, no se a lo me- acordaba. no se acordaba. A lo mejor yo era, porque mi mamá tiene un carácter un poco especial, o sea, es como bien, no es una mujer muy sensible. Me dijo, entonces a lo mejor por ahí fue que yo tenía este carácter. Entonces, empezó como ella solita a abrir espacios de su forma. Entonces, yo encuentro que este tema de los cuentos, de las historias, es como muy, muy increíble. Yo, en verdad, admiro, estoy como de alguna forma sorprendido por lo que tú haces. En verdad, me gustaría saber qué te motivó a tomar como esta línea, como a escuchar a los adultos mayores. ¿Cómo nació esto, en verdad? ¿De dónde nació Trini? ¿De dónde, qué país viene? Cuéntanos. Bueno, yo soy de familia boliviana, mi papá era boliviano y yo me crié allá. Y mis papás eran los dos intelectuales muy afanados en tratar de entregarnos un bagaje cultural importante. Y la verdad que a mí al principio se me hizo un poco tedioso, pero con el tiempo fui dándome cuenta que no dejaban de tener razón. Y finalmente terminé estudiando literatura. Y la verdad que me convencí que la literatura era una buena manera de acercarse justamente de mejor, con mayor argumentos a la vida en general. Es un puente fantástico que nos muestra no solamente mundos distintos, sino que nos puede dejar reconocernos a nosotros mismos también. Hay autores como Tolstoy, Dostoyevsky, que la verdad que retratan al ser humano como lo podría ser perfectamente un psiquiatra hoy día de la mejor manera. De hecho, el psicoanálisis ha ocupado muchos textos literarios. Freud lo ha hecho, de Stefan Zweig, por ejemplo, y la verdad que les ha permitido hacer estudios clínicos, pero muy cercanos. Entonces, la literatura es un campo de exploración humano impresionante. ¿Cómo yo llegué a esto? La verdad que nunca dejé de leer, a pesar de que trabajé en cosas muy distintas, pero siempre una buena novela era un gran amigo con el que yo conversaba todas las noches, pero era una buena manera además de ir descubriendo también y de descubriendo análisis, distintos comentarios o historias que me abrían a un conocimiento nuevo. Para mí era ir adquiriendo más cultura, era fantástico. Y bueno, finalmente me dediqué a esto porque mi papá en la última temporada tuvo una serie de impactos cerebrales en Bolivia. Entonces,
yo tenía que hacer viajes e instalarme allí 2 semanas y tratar de ir lo más seguido, ir turnándonos con nuestros hermanos. Y ya él no podía leer por un problema de vista. Entonces me di cuenta que yo tenía que devolverle la mano, y una buena manera justamente de acercarme a él y de transmitirle un poquitito más de entretención y de interés era leyéndole cuentos. Él durante su vida entera me machacó con que yo leyera a los autores clásicos. La verdad que en un minuto me sentí un poco invadida, pero esta vez tenía yo que devolverle la mano contándole cuentos, pero de autores contemporáneos para que él también los conociera. Y fue un ejercicio en el que lo hacíamos diariamente, y a él la verdad que le llenó mucho su tiempo y lo acompañó bastante. Finalmente un amigo de él terminó grabándole algunos capítulos del Quijote para que lo acompañaran, pero fue preciosa esa forma, porque entre tomarle la mano y aprovechar de leerle un cuento, bueno, era una manera de transmitirle lo que podía dejarle en ese entonces. Yo regresaba a Chile con un sentimiento de culpa atroz, pero iba acumulándole cuentos que a él le iban a hacer mucho sentido y que le iban a hablar directamente de muchas cosas. Y finalmente terminábamos hablando de muchos aspectos de él, de nosotros, de las diferencias que había entre generaciones, o terminábamos a veces incluso discutiendo de cultura o de formas de ver las cosas, porque él era mucho más conservador que yo. Pero después, bueno, regresé a Chile, y una vez que me vi enfrentada a cambiar de rubro de trabajo, pensé que esa era la oportunidad a la que yo me tenía que dedicar, al adulto mayor, de todas maneras, y con la herramienta de la literatura, que podía ser un buen contenido para ellos. Y por eso finalmente llevo ya 3 años con este emprendimiento, y ha ido creciendo un poquito el interés, y la gente ha ido conociendo también cuentos que son desconocidos en el mundo nuestro y que la verdad que tienen mucho valor. Oye, no puedo dejar de no preguntarte, Trini, si tienes algún escritor favorito. Ah, yo pensé, No puedo dejar de no preguntártelo. La verdad que a pesar de que me costó al principio, pero los clásicos, obviamente, me gustan mucho Tolstoy. Yo creo que Tolstoy y el mismo Flaubert han sabido retratar la psicología femenina como ninguno. Pero hay autores contemporáneos que hoy día nos hablan muchísimo. Por ejemplo, el mismo Stefan Zweig tiene una aproximación tan diáfana, tan clara para interpretar la conducta humana. O Bernhard Schlink, por ejemplo, que es un alemán que también sabe ilustrar muy bien cómo ha sido la prueba de la unión de las dos Alemanias después de la caída del muro. O, o por ejemplo, de contarle al mundo lo que ha sido para los alemanes tener que vivir con la culpa frente al Holocausto. La verdad que son muchos los autores. Entre los chilenos hay un autor que a mí me encanta, que es Oscar Castro. Que la verdad que a los residentes de las casas donde los visito los sensibilizan mucho, porque es el lenguaje nuestro, porque es el lenguaje más de campo, y porque de nuevo se encarga de ver un poco la humildad, de rescatar los ambientes en que las mujeres estaban más acostumbradas a vivir bajo el alero de los hombres, pero eso, a ver cómo eran las familias antes, cómo son ahora. Hay mucho que descubrir. La verdad que yo hago cursos también en municipalidades, hago en un centro de extensión en la Universidad Católica, y tengo que ir descubriendo nuevos autores porque me va agarrando la marcha. Entonces, la verdad que el reto que yo tengo de seguir leyendo para mí es fantástico. Qué mejor que eso. Y dedicarme a Infinito. eso,
Y Sí. desde la mirada de la escritura del adulto mayor, porque, ¿sabes qué? En una conversación, o sea, yo estuve en un conversatorio donde estuvo Christian Warner, que Banquet, columnista, sí. ¿sí? Y me acuerdo que dentro de todas las cosas que conversó, me quedó dando vuelta una frase que yo siempre la tengo anotada aquí, que dice que cada escritor tiene una respiración, un ritmo que hechiza. Entonces, Interesante cuando yo te frase. escuchaba, decía, wow, ¿y cómo será esto de escribir? O sea, ¿cómo escribe el adulto mayor? Porque al final es como que denota su propia respiración, como que denota su propia historia, su propio Su respirar, propio ritmo. su propio ritmo. Yo en verdad estoy encantado con lo que tú me estás, con lo que tú me estás contando, Trini. A mí me Es que encanta la ustedes se mueren literatura. Yo te ayer. lo agradezco muchísimo, Me la verdad encanta. que soy yo la agradecida. Trini Acá, ayer me contó un cuento, yo estaba, aparte que ella lo cuenta de una forma muy dulce, entonces es sumamente importante porque el mensaje llega con una dulzura, el lado femenino muy bonito, pero ¿por qué no invitar a los hombres también que lean cuentos en las casas de residencia, ¿cierto? Pero parece que la mujer le da este sentido, ahí Cristian Roger me puede ayudar, el lado femenino, acogedor, hogareño, donde nos vuelve hacia adentro. No sé qué piensa ahí Cristian, porque él sabe harto de psicología por ahí. Eh, Ah, bueno, es que la literatura es un espejo tan claro de todas las experiencias Del humanas. interior. Sí, po. Y fíjate que, claro, una cosa es escribirlo, pero lo que también se ha perdido es el contar cuentos. Y hay que ser así. buen, o sea, y hay que tener talento para contar cuentos. Es como contar chistes, digamos. La Trini lo tiene. Hay talento para hacerlo. Hay gente que trata de ser chistosa y no le va a resultar nunca. Hay gente que tiene gracia natural para contar un cuento. Y eso es tan importante. Y como decía Alejandro, para contar un cuento hay que captar de partida, hay que tener una gran empatía con la audiencia para saber cuándo apurar, cuándo no apurar, cuándo saber manejar el suspenso, todo ese tipo de variables que son tan intuitivas también, pues, tan de talento tan individual. Entonces, o sea, es un cuento ser un cuentacuento. No solamente escribirlo, sino que Cuento, también... ser un cuento, cuenta cuentos. Me gustó esa analogía, ustedes cuando, yo les hablé de Trini, y a ustedes cuando chicos, ¿les contaron cuentos? ¿O una vez que les hayan contado un cuento? Un tío, una tía, a veces los papás, yo no me acuerdo muy bien si me contaron un cuento, pero parece que sí. Pero esto que hace Trini, los cuentos que ella cuenta, son con colores. Y ustedes ¿sí? dirán, ¿cómo son con ¿Cómo? colores? ¿Cómo eso? Porque cuando ella habla, ella dice el mar, pero ella dice el mar azul, Ahí está la gracia del cuentacuento. O sea, el crear la pasto historia. verde. Entonces, yo me fui, cuando ella me hablaba de las cosas ayer y me contaba, la verdad que su voz es un mantra. Yo sentí que ¡Ay, estaba, qué generosa eres, Cecilia! te juro, es que la verdad que como dice Kristen, no todos pueden contar cuentos ni chistes. Tú cuentas Sí, cuentos de una forma maravillosa, porque ella, los cuentos que escoge son con colores, son con que tú te puedes imaginar lo que ella está contando. Entonces yo creo que es maravilloso, el trabajo es muy lindo. ¿Sí? ¿Te puedo hacer otra pregunta? Sí, Por supuesto. ¿Sabes qué? oye, hablar de uno, qué más gracia, ¿no? Más gracias. Lo que pasa es que me queda como en la mente eso que te dije, que yo recogí en una de las charlas que dio Cristian, Cristian, La que decía que cada respiración. escritor tiene una respiración. Entonces, me imaginé cuando tú estabas con los adultos mayores ahí contando cuentos y me saltó como que, ¿desde qué espacio tú entras a ese lugar? ¿Cómo te conectas ahí? ¿Qué emoción te gravita, te da vueltas ahí cuando entras a contar cuentos? No, mira, me ha tocado, porque bueno, en las residencias
se me han ido muriendo algunos amigos, lectores, y la verdad que eso repercute muy fuerte entre los vecinos, entre ellos mismos, porque obviamente se va un amigo o quién será el próximo, se lo empiezan a preguntar mucho. Entonces yo aprovecho, por ejemplo, de hablar del tema de la muerte, cómo les toca a ellos, les llevo un cuento que se relaciona y abrimos un poco el conducto para que ellos se desahoguen. Bueno, esa oportunidad, la verdad que me la da este pasaporte de un cuento, de poderlo hacer a través de eso. La verdad que es muy rico, no sé, yo lo que más valoro en las amistades es la conversación rica, íntima, en que uno puede llegar un poco a las verdades o a los reconocimientos o a los errores, pero eso, el poder llegar a ese grado de comunicación en que uno se atreve a decir, ¿sabes qué? Me siento mal, o estoy triste, o me siento abandonada, o me gustaría que me llamaran un poco más mis hijos. Hace más de una semana que no sé de ninguno de ellos, sé que están trabajando. Bueno, el grado de confianza que tienen que tener ellos para ir confesando esto en los talleres es muy valioso. Entonces, aprovecho justamente ese instante o incluso entre ellos mismos. De pronto la señora que está al lado le toma la mano, le da un abrazo, pero se produce un calorcito que es propio de un grado de confianza que se ha ido dando con el tiempo. Pero es fantástico convivir con ellos y oírlos un poco más porque tienen mucho que decirnos. Es cierto. Trini, Nos dejaste súper pensativos. Trini, ¿y qué espacio tiene la poesía? Mucha, de hecho muchos de ellos, recuerdo en alguna oportunidad, era una mujer, no, qué pena porque es una de las que partieron justamente, pero ella en algún momento, bueno, muchas veces aprovecho los poemas que tienen alguna relación, porque muchas veces ellos mismos traen poemas. Recuerdo hace poco de uno de ellos que me regaló para un cumpleaños una antología de García Lorca. Oh, la hemos aprovechado muchísimo. Pero bueno, esta señora que partió hace mucho tiempo terminó recitando en húngaro. Y yo la grabé en húngaro. Sí, la poesía tiene mucho que decir. Finalmente es un poco como el lema, ¿no? Que dice la literatura es vida, el resto es poesía. Me acuerdo de una frase de Neruda, Recuerdo que vivió, que decía que la poesía no ha muerto, tiene las 7 vidas de un gato. No la conocía. Sí, está en el libro. La poesía además juega. Pues la gente a veces relaciona la poesía con algo fome, como algo latero, como lo del colegio. Claro. Como la lectura de Neruda, sorry. Se nos fue. Bueno, Sí. No, 3. Bueno, es que justamente la poesía juega con la palabra, juega con el lenguaje, con los significados, los da vuelta, y las metáforas muchas veces dicen mucho, dicen las verdades. Hay un significado que está oculto y que uno tiene que ir pensando en qué es lo que quiso decir esa persona al decirme esto otro, así como las adivinanzas o los acertijos. Trini me contaba ayer que sus hijos también estaban un poquito involucrados ahora con los cuentos, a pesar de que ella le decía, chicos, les voy a contar un cuento hoy día, y ellos dicen, no, pero ella los ha pillado contando cuentos ellos a sus amigos. Entonces yo creo que hay un gran legado que ella vaya a dejar para sus hijos, ¿cierto? Es muy bonito lo que ella... Probablemente la leíste, hay una novela de Vargas Llosa preciosa que se llama El Hablador. Sí. Que es la historia de este intelectual peruano que se transforma en miembro de la tribu en el Amazonas, y su función es contar los cuentos. Es preciosa, hay una recomendación. Sí, muy buena novela.
De hecho, ese es un gran escritor y yo creo que tiene una versatilidad para hablar de distintos temas, investiga, pero recrea las historias de una manera fantástica. Sí, sí. Y en esa novela particularmente es el poder de contar historias. Tal cual. En la tribu amazónica era una función sumamente importante el contador de historias. Claro, y actualmente en muchas tribus africanas debe suceder lo mismo. Todavía existe la tradición oral de ir contándose historias para que vayan quedando, ¿no? Y esos al mismo tiempo se las vayan transmitiendo a sus propios hijos y así. Eso no hay que perderlo y yo creo que el hecho de poder contar una anécdota en la mesa con los hijos o en la familia también tiene un secreto. Hay que saberlo contar, ponerle color. ¿Qué importa si uno le pone color, si lo hace más entretenido? Yo recuerdo, a propósito de lo que dice Cecilia, mi mamá era una gran contadora de historias y me hacía mucha gracia cómo ella se apoderaba de mis cuentos y se los contaba a sus propias amigas, pero con mucho más colorido y mucho más entretenido que como había sido mi cuento. Porque ella tenía la gracia de saberlo contar. Ese es un don. ¿Pero se han fijado que todo el rato Trini lo que habla lo cuenta con gracia? Por eso lo que ella hace es maravilloso. Es un don. Es un don, es un don. Yo creo que si lo cuenta otro, lo que ha contado Trini hoy día con tanto entusiasmo, alegría, sus ojos le brillan, se nota que lo que hace le gusta. Sí, de todas maneras. Jan y Alejandro, de hecho, podría contarles un chiste para que ustedes se lo transmitan a sus propios papás. ¿Ya? A ver. Bueno, dos abuelos finalmente entran a una farmacia, entonces se acercan al mesón y le piden al vendedor y le pregunta, bueno, ¿ustedes qué es lo que quieren? Queremos remedios para la presión alta. Entonces el farmacéutico despliega la pantalla y aparecen montones y ellos van eligiendo y eligen. Sí. ¿Y tiene remedios para la memoria? Por supuesto, señora. Y de nuevo despliega en la pantalla muchos remedios y ellos van eligiendo. Perfecto. Y para la sequedad de la piel, de nuevo, y despliega lo mismo. Para los dolores de cabeza y hasta que al final y al vendedor ya iba por tantos pedidos que le dice, pero señora, por favor, explíquenme, ¿para qué quieren tantos remedios? Y la señora le dice, bueno, nos vamos a casar y queremos poner la lista de novios aquí en la farmacia. Súper bueno. Está bueno, está muy bueno. Está súper bueno. No me imaginé nunca al final. No, yo tampoco. ¡Oh, qué fantástico! Qué maravillosa invitada, ¿cierto? Fue una sorpresa para ustedes. Notable invitada, sí. Notable, ¿cierto? La agradecida soy yo en la medida en que uno pueda poder llegar a ellos de mejor forma, yo estoy disponible. Bueno, ese es el gran proyecto que vamos a hacer con Trini ahora. Vamos a grabar cuentos para enviárselos por celular a todas las personas y acompañarlos, hacerlos más felices, viajar en el tiempo, soñar y hacer que la tecnología haga esta posibilidad para Chile y para el mundo. Eso. A lo mejor podría invitar algún auditor a apoyar este proyecto, que se contacte con ustedes y lea, grabe también y apoye. Sí, claro. Sí. Conversamos la semana, así que también me quiero conseguir auspiciadores para que haya una persona con el lenguaje de señas, que no sé si se dice así la profesión, no me acuerdo muy bien cuál es, pero para que si la persona es sordomuda también tenga acceso, que sea un programa totalmente inclusivo. Así que para eso vamos a ver si conseguimos luego un auspiciador, pero mientras tanto vamos a empezar a contar los cuentos de Trini y acompañar, aunque pase la pandemia. Esto es un proyecto futuro, un proyecto maravilloso. Sí. Muy bien, yo de nuevo les agradezco enormemente el contacto y el tiempo que se han dado, porque no deja de ser curioso para el hablar de uno mismo.
Es verdad, es curioso. Sí. Pero ¿Verdad? esta es No, la nueva radio digital para la sí. tercera edad. Alejandro. Bueno, sí, yo en verdad, yo estoy muy contento con esta invitada, Trini, realmente increíble lo que hace. Yo por familia soy amante de la literatura también. Me encanta leer, Bueno, me encanta. Y en verdad creo que has abierto un espacio y puedes abrir muchos espacios desde el contexto de la literatura. Creo que es la gran fuerza que tal vez establezca las conversaciones, las posibles conversaciones, las futuras conversaciones que podamos tener entre nosotros. Y creo que recoger la historia hacia atrás desde un cuento es como conectarnos con lo que somos, con lo que es nuestra cultura. Así que yo particularmente, yo cierro este programa muy contento, Trini, en verdad, y si puedo hacer un aporte en lo que tú haces, yo feliz, muy feliz. Así que muchas bueno, muchas gracias por haber gracias aceptado la invitación. a Muchas gracias, ustedes de Trini. nuevo. Nos damos la invitada. Cristian, ¿quieres Muchas gracias. despedirte también del programa? Sí, bueno, agradecer más que nada el encanto y la fuerza y la pasión de Trini en lo que hace, que ojalá inspire a auditores, a nosotros inspire a auditores y para también abrir nuevas puertas a este mundo de la tercera edad que está en el patio de atrás todavía, lamentablemente, en nuestro proyecto de sociedad, digamos. Y imagínate qué mejor manera más hermosa a través de la literatura. Así que, Trini, muchas gracias. Sí, muchas A gracias, ustedes de Trini. nuevo. ¿Ah? Muchas Trini, tus gracias. palabras para despedirte. ¿Yo? Sí, Tú. Uy, bueno, de nuevo, la verdad que esto ha sido una suma de esfuerzos, de búsquedas, y lo que yo más he esperado es justamente encuentros como estos en que pueda eh, sorprenderme con inquietudes que son similares, que están tratando de hacer lo que uno quiere hacer, llenándoles la vida a la tercera edad y llevándoles la alegría, incluso tratando de cortar un poco prejuicios que tienen ellos con la generación nueva. Yo para terminar, simplemente en alguna oportunidad les he llevado entre medio a mis hijos, pero compañeros de ellos, para que les lleven, les lleven testimonios de que ellos no son tan tremendos como ellos los ven. Y eso ha sido, ha sido, la verdad que lo hicimos durante 2 oportunidades el año pasado y resultó muy ameno porque ellos se van abriendo un poco más y se van cortando un poco la imagen que tienen tan mala de la generación de hoy día. Lo que pasa es que son distintas y ellos tienen que tratar de aproximarse a sus nietos de una manera diferente también. Eso, no, simplemente eso, en la medida en que podamos llegar con calidad a la tercera edad, tanto mejor. Yo quiero cerrar el programa, agradecer a nuestra tremenda invitada, a nuestros panelistas, a Alejandro Márquez, a Cristian Rodway. Estoy súper contenta porque es una invitada de calidad, de lujo, con grandes sueños, grandes proyectos. Queremos muchas cosas en común. Tenemos muchos propósitos también relacionados con la tercera edad y siempre con este programa acortando la brecha digital. Así que muchas gracias, nos vemos pronto y gracias por el tiempo de cada uno de ustedes. muchas gracias. A Que estén ustedes, ¿ah? bien. Adiós. Muy Chao, bien. chao. Adiós. Chao, chao. Chao.